decorosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Amén. Ahora, con mi esposo. Ella va a explicar un poquito. Muchos han leído esa expresión para toda paciencia y longanimidad. A ver, ella va a explicar entonces esa parte. Longanimidad. ¿Qué es longanimidad? ¿Alguien sabe? No. Bueno, longanimidad significa grandeza y constancia de ánimo ante las adversidades. También entereza, firmeza. Y bueno, esto es algo que Dios me reveló, porque yo como que estaba dejando pasar algunos conceptos, y que de repente no los sabía y los dejaba pasar. Y como que Dios me mostró que era importante que no dejara pasar nada, que atendiera todo, y por eso que empecé a buscar todo el concepto que me faltaba, y bueno, por eso yo le decía a Juan, incluso, y las palabras que entendía. Sí, y la palabra sí que significaba, por eso es que está el merecido. Bueno, muchas bendiciones y lo dejo acá con ustedes. Amén. Amén. Gracias, Señor. Así que grandeza ante las adversidades que hay en nuestras vidas, porque hay adversidades, hay vientos contrarios, hay dificultades, pero tener la grandeza de superar todo eso es realmente admirable. Es realmente algo que podemos decir, gloria a Dios. Yo por mí mismo no lo puedo hacer, pero tengo uno que es un poderoso gigante en mi vida. Aleluya. Y en tu vida también. Gloria a Dios. Bueno, hace mucho llegué a La Piedra, en el año 85, y Dios nos bendijo. No voy a detallar nada, no voy a contar mucho, simplemente Dios nos bendijo de una manera extraordinaria. Siempre tuvimos en meta y en objetivo Sauce, en la ciudad del prócer, en la ciudad que aquí hay mucha gente que tiene un caudal cultural muy bueno. Entonces, deseamos llegar a esos lugares, y aquí era Sauce, pero nunca pudimos. Vino un hermano, se mudó para acá y estuvo en la cabecera del puente, allí en el parque. Y ahí estuvo, creo que 3 años, 4 años. Y no salió nada, no pescó nada, no pudo hacer nada.
vinieron otros hermanos, tampoco nada. Pero pasaron ahí, abandonamos. Seguimos orando, pasó el tiempo y encontramos aquí algunos hermanos Gloria y a les Dios. felicitamos. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y hemos elegido este pasaje del apóstol Pablo para expresar casi estas mismas palabras, orando por este lugar. Damos gracias a Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de que aquí nació la fe. Amén. De que aquí empezó a haber fe. Gloria a Aleluya. Dios. Un grupo pequeño, pero empezó a crecer algo que es una semillita. Dice, ¿a cuántos conocen la mostaza? Es un arbolito que crece más o menos un alto así. Y la semillita es tan diminuta, tan chiquita, que no se puede ver. Es muy pequeñita. Busquen el grano de mostaza y van a ver que usted la pone en el dedo, en la yema del dedo, y van a ver qué chiquita que es el grano, pero qué árbol grande da, qué árbol crecido da. Llega a crecer desde alto, el alto de Gabriel más o menos. Y eso es. Y la fe llega a crecer mucho más. La fe llega a alcanzar proezas con Dios. La fe llega a alcanzar maravillas con Dios. Cuando tú crees, Dios puede ayudarte. Aleluya. A que esa fe se desarrolle. ¿Y por dónde viene la fe? Por el oír Por el oír de la palabra de Dios. O el leer la palabra de Dios. Ahí nace la fe. Y dimos gracias a Dios que hemos oído que aquí empezó a nacer la fe y del amor que ustedes están teniendo, porque lo primero luego que viene es amor, amamos. Entonces decía Pablo, y esto ha llegado hasta vosotros, así como a nosotros, allá las piedras. Hay un grupo allá en el sauce ahora, Gloria a de Dios. unas 20, 30, 40 personas. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gracias a Dios. Y va a crecer, porque Amén. va a crecer. Aleluya. Va a crecer. Tenga esta confianza, esta fe. Los jóvenes van a tener su buena reunión de la juventud. Amén. Y esto va a ser muy contagioso, porque ellos con su alegría, luego que entienden lo que es la fe, luego que entienden lo que es el amor, luego que entienden lo que es estar, lo que voy a hablar en esta tarde, estar en Cristo. Estoy teniendo un poquito de dificultad porque el comedor de abajo, del living de abajo, lo tuve que sacar. Se rompió todo y bueno, tuvimos que sacarlo y ahora hasta el jueves que viene no me van a dar el comedor de abajo. Yo le dije al dentista, digo, ¿de qué me va a poner? ¿De roble? ¿De pino? ¿O de madera nacional? Hablando en esta forma. Así que va a ser ya arreglado esta parte y uno se siente incómodo poder hablar o poder predicar sin la parte de abajo de nuestra boca. Pero me largué igual. Aleluya. Así que dice a quien también nos ha que ha llegado hasta vosotros, así como hasta nosotros, y que ustedes llevan fruto y que están creciendo desde el día que ustedes oyeron y conocieron la gracia de Dios. Oyeron y conocieron la gracia de Dios. Es decir, ¿saben qué es gracia? Favor inmerecido. Favor inmerecido. ¿Merezco yo algo? No. ¿Mereces tú algo? No. No merecemos, porque mentimos, robamos, somos unos sinvergüenza, hacemos esto, hacemos lo otro. No merecemos.
Pero la gracia de Dios, la misericordia, el amor tan grande del Señor es el que nos da, nos ayuda a nosotros obtener un regalo de Dios, una misericordia de Dios. Y entonces dice, y como David ha aprendido o oído de nuestro hermano Epafras, aquí vino el hermano Marcelo, y trajo a Gabriel, y aquí dejó a Gabriel, y Gabriel siguió hablando y hablando y hablando y hablando esta palabra, aleluya, hasta que va a crecer mucho más. Amén. Mucho más, aleluya. Y dice que habéis aprendido ¿y aprendido qué? Aprendido la fe, el amor, aprendido varias cosas y aprendido cómo andar en este camino, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo andaba el Señor? Si nosotros leemos este libro así, de a poquito, no vamos a aprender a caminar con él. Léalo cada momento que usted pueda. Jóvenes, ustedes que tienen un poquito más de tiempo que nosotros, aprendan a leerlo cada vez más. Porque cuanto más nos metemos en este libro, más vamos a crecer espiritualmente con Dios. Hay un Dios glorioso y maravilloso allá arriba. No lo ven nuestros ojos, pero nos cuenta y nosotros empezamos a conocer esas maravillas de allá de arriba. Así como si usted viaja, digamos, dentro del país o fuera del país. Tuve oportunidad de viajar a España, viajar a Estados Unidos, a Brasil, a varias partes, y me di cuenta cuánta gente hay. Impresionante, países que no los conocía, pero llegué a conocer y miles de personas. Y ¿sabe una cosa? Allá arriba hay un reino glorioso, hay un reino maravilloso, hay un reino eterno. Es el reino de Dios. Y allí están los ángeles, serafines, querubines. Allí está toda la creación espiritual de Dios. Bien maravillosa, bien gloriosa. Como aquí en la tierra está el ser humano. Hombres, mujeres y niños. Pero hay otro que se ha introducido y mezclado desde el infierno. Los demonios y Satanás. Son tres reinos: el reino celestial, el reino humano y el reino infernal del diablo. Y vamos a llegar a ese punto. Y para aprender a andar como él, tenemos que leer este libro. No es difícil. Empieza a leer el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Léalo, no abriendo la Biblia así y leyendo aquí, leyendo allá. No, abra Mateo y lea todo Mateo. Abra Marcos y lea todo Marcos. Abra en Lucas y lea todo Lucas. Juan y todo Juan. Y luego siga adelante. De esa manera usted va a caminar con él. Porque va a aprender de ese amado Señor y Salvador Jesucristo. Y dice: y vamos a ser llenos del conocimiento de Dios y fortalecidos, porque antes no teníamos el conocimiento de Dios y no teníamos fortaleza. Mentíamos, robábamos, engañábamos.
muchas otras cosas más. Pero ahora estamos conociendo. Y vamos a mirar un poquito más de esto ya. Y ahí entra la paciencia y la longanimidad, porque no son fáciles. No es fácil el camino del Señor, pero es bueno. Amén. Y podemos superar esto cada vez. Las adversidades pueden ser superadas. Si ustedes leen allí, por ejemplo, cuando el Señor, los discípulos fueron delante y de repente en el mar de Galilea se suscitó una tormenta tremenda, que aquellos pescadores eran diestros en el mar manejando y pescando, y ellos habían dominado una tempestad. Se sintieron y dijeron: ayúdanos porque no podemos, nos ahogamos. Pero estaba allí Jesús con ellos. Cuando Jesús está en la barca de tu vida, en el corazón tuyo, hay posibilidad. Pero cuando no tenemos, ¿sabe qué hace? El diablo trabaja de tal manera que lleva a la juventud al suicidio, lleva a la juventud a la droga, lleva a la juventud al alcohol, lleva a la juventud a la perdición, lleva a la juventud al desastre. Por esa razón es que el Señor dice que Él puede darnos todo eso y potenciar nuestra vida. ¿Para qué todo esto? Y aquí quiero ir a la parte más importante de esta tarde. Dice: para participar, haciéndolos aptos para participar de la herencia de los santos en luz, para ser partícipes de todos aquellos que han creído, de todos aquellos que en todo el mundo han creído. Y vamos a ver un poquito más adelante en quién hemos creído o qué hemos creído. Entonces, hacernos aptos, hacernos realizados para creer, para ser participantes, dice, participantes de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha llamado. Y aquí viene algo tan tremendo: llamado de las potestades de las tinieblas. Nos ha llamado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas a su luz. Gracias, admirable. Aleluya. Aleluya. Al reino de su amado Hijo Jesús. Lo lindo de esto es que ahora somos un grupo pequeño. Pero si seguimos fieles, Amén. nosotros cumplimos en el mes de septiembre 40 años en la ciudad de Las Piedras. Gloria a Dios. Vinimos ahí, estuvimos en Progreso 7 años en Progreso, y nos permitieron, nosotros nos íbamos a ir a Rocha, pero nos permitieron ir ahí a Las Piedras, cerquita, 7 kilómetros. Y Dios abrió una puerta tan impresionante en la ciudad de Las Piedras, que dimos gracias a Dios, aleluya, Gloria a Dios. para participar, de ver el crecimiento, como puede suceder aquí en Sauce, si ustedes continúan creyendo que esto es la palabra de Dios, Amén. creyendo que esto es la ayuda que ustedes necesitan, que esto es lo que ustedes realmente necesitan conocer. Si ustedes dicen, no, lea la palabra, al tiempo usted se dará cuenta, al tiempo usted se dará cuenta de que realmente
ha conocido algo verdadero. El diablo hace de muchas formas tratar de desviarle del camino de Dios. Tratar de que usted no lea la Biblia, de que usted no se entre en ese libro. Porque el entrar aquí es difícil. Pero el que entra queda seguro. Hay seguridad para su vida. Amén. Dice que el Señor decía en sus labios, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que andan por ella. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Así que pocos son los que hay, y de esos pocos, yo digo siempre estoy yo. Gloria a Dios. Estás tú. Nómbrate, estoy yo. Aleluya. Gracias a Dios que Dios tuvo compasión, misericordia de mí y me libró. Y dice acá, y nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado de algo tan tremendo como son las tinieblas, el reino diabólico que hay en esta tierra. ¿Por qué estamos llegando a tanta violencia? ¿Por qué estamos llegando a tanta muerte? ¿Por qué estamos llegando a tanto desarreglo en los matrimonios, en los hogares, en los niños, en los jóvenes? ¿Por qué? Si podemos vivir tranquilos, pero no podemos, porque estábamos bajo ese gobierno de las tinieblas, y las tinieblas son tan tremendas. Si usted estudia un poco de algo de profundizar un poco la historia bíblica y ver las cárceles, ahora aquí en nuestro país, pero otras cárceles eran cárceles húmedas, metidas allá, bien al fondo, y lugares muy inhóspitos. Y ahí metían a los presos, y ahí metían a la gente, y ahí estaban. Y las tinieblas son esto. El que entra en el vicio del alcohol, de la droga, el que entra en el vicio en el camino, queda como atrapado en esas tinieblas, no puede ver y tropieza con todo. Cuando usted está en un lugar oscuro, usted quiere ver dónde puede tocar la luz y no puede porque hay un banco aquí, hay una cosa allí, hay otra allí, y usted tropieza aquí, tropieza allá. ¿Por qué? Porque hay oscuridad. Y así es toda persona que no tiene la luz de Cristo. No ha llegado el Evangelio a él. Si nosotros ahora queda más oscuro, apagamos esto acá, quedamos todos sin vernos primero y sin ver dónde caminar. Así era Siria, mucho más. Y decía el apóstol Pablo, señalaba esto hablando de aquellos hermanos. Ustedes fueron trasladados, fueron llevados del reino de las tinieblas al reino Gracias, Señor. del Hijo de Dios, al reino de su amado Hijo, Gloria a Dios. del Señor Jesucristo. Porque Él vino a este mundo. Y Él vino y dice, y Él habló de un reino. Y Él era el rey de ese reino. Aleluya. Y el mismo rey estaba hablando y mostró las cualidades y mostró las cosas lindas de ese reino. Los predicadores estamos cada vez anunciando que hay tinieblas en aquel que no tiene a Cristo. Hay oscuridad en aquel hogar que no tiene a Cristo. Nosotros éramos una familia de 8 hermanos y no podíamos comer en paz. Porque siempre había una discusión, siempre había un problema en el hogar nuestro. Y papá se levantaba y tiraba las cosas. Y ya se formaba un problema y ya nadie comía.
No era todos los días, pero era muy asiduamente. Y aquella tiniebla, un día llegó la luz. Gloria a Llegó el Dios. Evangelio. Mis hermanos, uno estaba con el arma apuntándose sobre su cabeza para quitarse la vida, cuando mi otra hermana le dijo: no, José, no lo hagas. Y aquel grito fue como un detenerlo, y él bajó el revólver y luego escuchó la palabra del Señor. Al tiempo él fue salvo. Todavía vive en Colombia. Gloria a Dios. Otra hermana, su vida se fue y vivió una vida desordenada, tanto que llegó al espiritismo, a las tinieblas más fuertes. Y esa fue la forma en que un día, llorando, el doctor le dijo: mire, señora, no podemos tratar más con su niña, pero podemos tratar con usted, porque sus lagrimales se están agotando y usted va a quedar ciega dentro de no mucho tiempo. Entonces ella se detuvo cuando mi madre le llevó una Biblia, y en ese un día, desesperada, sin saber qué hacer, ella miró allí a la Biblia y la agarró, y fue aquel pasaje de Mateo, capítulo 11, verso 10 o 12, no recuerdo, pero dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aleluya. Y cuando ella leyó eso, se preguntó, ¿y quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? Y siguió leyendo hasta la 1 de la mañana. Al otro día, hasta las 4 de la mañana. Al otro día, ella era una empresaria con su esposo, tenían un hotel. Al otro día mandó un empleado a buscar a un pastor, a alguien que conociera ese libro, la Biblia. Entonces vino el pastor y le explicó, y luego le dijo lo que voy a decir ahora: si alguno quiere ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del amado Hijo de Dios. Le dijo: usted quiere aceptar ese reino, usted quiere aceptar esa maravilla. Sí, yo quiero. Y se entregó al Señor, y esa noche mismo estaba en la iglesia con su esposo. Gloria a Dios. Y desde ahí hasta ahora, ella es una hija de Dios. Aleluya. Así que somos trasladados, librados por la misericordia de Dios de la potestad de las tinieblas, y trasladados al reino de su amado Hijo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, en quien somos libres, no por un dinero, no por esto, no porque tú eres bueno, no porque tú eres así, no porque tú eres asá, sino por la sangre preciosa. Gracias, Señor. De Jesús derramado en la cruz. Gloria a Dios. Ese fue lo que realmente hizo que aquel hombre pudiese ser salvo, que aquella mujer pudiese entender. A quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el perdón. La gente puede tener todo lo material que quiera tener, puede tener de todo, pero no tiene paz, no tiene tranquilidad, porque no tiene perdón, porque no tiene a Cristo. El único que puede decir: perdona a los padres porque no saben lo que hacen,
es Jesús. El único que puede transmitir la paz es Jesús. El único que puede traer en el hogar un cambio es Jesús. Aleluya. Nos transmitió, nos trajo a nosotros cuando este evangelio glorioso llegó. Gracias, Señor. Y toda nuestra familia cambió. Por esa razón es que, hermanos, anunciamos que hay perdón por ese que fue a la cruz Gracias, y Señor. derramó su Aleluya. sangre por cada uno de nosotros. Gloria a No hay Dios. otra historia, no hay otra forma de nosotros poder explicar cuál es el precio o cuál es la fórmula de ser cambiado del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No hay otra forma sino por ese único camino, esa única puerta de salvación, la crucifixión de Jesús en la cruz. Gracias, Señor. Él murió por ti. Él murió por ti. Él murió por ti. Y eso nos da entrada a una gracia, a una misericordia inmerecida. Gloria a Dios. Aleluya. Por esa razón es que en esta noche quiero terminar aquí para preguntar si hubiese alguna persona, algún joven, alguna joven que quisiera decir, yo quiero cambiar, pero no puedo.